es Noriangeli Chirino y yo le vengo a hablar acerca de lo que es la neuroanatomía. Es la disciplina que se ocupa de estudiar las diferentes partes del sistema nervioso. Estas engloban el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Desde su punto de vista descriptivo y clínico, es una disciplina totalmente importante, ya que el sistema nervioso tiene un papel muy protagónico en el cuerpo humano. Por ejemplo, cumple con funciones de defensa y nutrición, relaciona al individuo con el medio ambiente e interviene con el comportamiento sexual, por lo que asegura la conservación de la especie. Básicamente, la neuroanatomía se encarga de estudiar la estructura del sistema nervioso a nivel microscópico y de tejido, células y conexiones neuronales. El objetivo de esta disciplina es averiguar los principios básicos entre la relación de la estructura y función en el sistema nervioso. En el siglo 1801, el médico francés Paul Broca y el neuroanatomista alemán Karl Wernicke descubrieron las áreas del cerebro responsables de la comprensión y producción del lenguaje, lo que llevó a un mayor entendimiento de la relación entre la anatomía del cerebro y su función. No obstante, hasta hoy en día han surgido avances que han permitido entender la neuroanatomía con más detalle. El sistema nervioso tiene dos partes principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. En la cultura popular, el término cerebro se usa solo para referirse al encéfalo, aunque el cerebro solo forma parte del encéfalo. Mi nombre es Ronald Chirino, estudiante de la carrera de bioanálisis del primer semestre. Hoy voy a hablar sobre una parte del sistema nervioso central, la cual es la médula espinal, y se desarrolla de esta forma. La médula espinal está situada dentro del conducto raquídeo de la columna vertebral y está rodeada por tres meninges, las cuales son la dura madre, la aracnoide y la pia madre. El líquido cefalorraquídeo que rodea la médula espinal en el espacio subcranoideo proporciona una protección adicional. La médula espinal es aproximadamente cilíndrica y comienza por arriba en el agujero occipital en el cráneo, donde ésta continúa con el bulbo raquídeo del encéfalo. Ahora, la médula espinal termina por debajo de la región lumbar, en su extremo inferior. La médula espinal se aúsa en el cono medular, desde cuyo vértice desciende una prolongación de la pia madre, el filum terminale, que se inserta en la parte posterior del coxis. A lo largo de toda la médula espinal hay 31 nervios y están unidos por las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores o sensitivas. Cada raíz está unida a una médula mediante una serie de raicillas que se extiende a toda longitud del segmento medular correspondiente. Cada raíz nerviosa posterior posee un ganglio de la raíz posterior, cuyas células dan origen a fibras nerviosas periféricas y centrales. Ahora, los 31 pares de nervios espinales son los siguientes: 8 nervios cervicales C1, C8 que salen de la columna cervical, nervios torácicos T1 y T12 que salen de la columna torácica, nervios lumbares L1 y L5 que salen de la columna lumbar, 5 nervios sacros S1, S5 que salen del hueso sacro, un nervio coxígeno que emergen del hueso coxígeno o coxis. Ahora hablando sobre la vascularización, tocaremos los siguientes puntos. La irrigación. En ella se encuentran la arteria espinal anterior, arterias espinales posteriores y arterias segmentarias y radiculares. La arteria radicular más prominente se encuentran
la arteria radicular magna o arteria de Adam-Kiewicz. Ok, ahora hablaremos sobre el drenaje venoso. En ella se encuentran las venas espinales anteriores y posteriores. El plexo venoso vertebral interno en esta drena hacia los senos venosos durales y el plexo venoso vertebral externo. Esta drena hacia las venas intercostales y sistemas ácigos. Ok, llegando a este punto ustedes se preguntarán, ¿qué hace la médula espinal? ¿Cuál es su función? Y es la siguiente. La médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo. La red que forma el cerebro y la médula espinal se llama sistema nervioso central, o SNC por así decirlo, la cual de esta hablaron anteriormente. La médula espinal está compuesta por un centro interior de sustancia gris, rodeada por una cobertura exterior de sustancia blanca, y no existe ninguna indicación de que la médula se encuentre segmentada. Ahora, en un corte transversal, la sustancia gris se puede observar como un pilar con una forma de H, con astas grises anteriores y posteriores, unidas por una delgada comisura gris que contiene el pequeño conducto central. Hay una pequeña asta gris lateral en los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. La cantidad de sustancia gris presente en cualquier nivel dado de la médula espinal se relaciona con la cantidad de músculo inervado a ese nivel. Así, su tamaño es máximo en el ensanchamiento cervical y lumbosacro de la médula espinal, que inervan los músculos de las extremidades superiores e inferiores, respectivamente, como con otras regiones del sistema nervioso central. Ok, la sustancia gris de la médula espinal consiste en una mezcla de células nerviosas y prolongaciones, neuroglías y vasos sanguíneos. Las células nerviosas son multipolares y la neuroglía forma una red intrincada alrededor de los cuerpos neuronales y neuritas. Sistematización de la sustancia gris. En la sustancia gris encontramos el cuerno o asta anterior, el cuerno o asta posterior y el cuerno lateral. El asta anterior es voluminoso, su cabeza está ensanchada, orientada hacia adelante, y lateralmente su contorno es irregular. Las células nerviosas de esta región podemos dividir en tres grupos básicos o columnas: la medial, central y lateral. La columna medial está presente en la mayoría de los segmentos de la médula espinal y es responsable de inervar los músculos esqueléticos del cuello, tronco, incluida la musculatura intercostal y abdominal. La columna central es la más pequeña y está presente en algunos segmentos cervicales, lumbosacro, y es responsable de inervar el diafragma por el nervio frénico C3, C4 y C5 y los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. En general podemos decir que está encargada de inervar las partes proximales de las extremidades. La columna lateral está presente en los segmentos cervical y lumbosacro y es responsable de inervar los músculos esqueléticos de las extremidades. El asta posterior. Podemos distinguir cuatro grupos de células nerviosas: el grupo de la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, el núcleo dorsal, la columna de Clark y el núcleo visceral. La sustancia gelatinosa está en el vértice del asta posterior a lo largo de toda la médula espinal y está relacionada con la información termogésica y táctil. El núcleo propio está situado por delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal y constituye la masa principal de las células presentes en este cuerno y recibe las fibras procedentes del cordón posterior y que se asocian a los sentidos de posición y de movimiento, propiocepción, la discriminación entre los puntos y la vibración. El núcleo dorsal o de Clark está en la base del cuerno por delante del núcleo propio y se extiende desde C8 a L3 y se relaciona con terminaciones propioceptivas, usos musculares y usos tendinosos. El núcleo visceral está lateral al núcleo dorsal y se extiende desde D1 a L3. Se cree que se asocian con la recepción a frente de los órganos viscerales. El asta lateral contiene neuronas que forman parte del sistema autónomo vegetativo, tanto de su división simpática, que abarca desde el
desde el mielomera de 1 hasta L3, como la parasimpática que abarca desde S2 hasta S4. Esta asta lateral solo existe a nivel de la médula cervical y baja a la torácica alta. Ahora hablaremos sobre la sustancia blanca. Con propósito descriptivo puede dividirse en los cordones anterior, lateral y posterior. El cordón anterior a cada lado se encuentra entre líneas medias y el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. El cordón lateral se halla entre la salida de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nerviosas posteriores. El cordón posterior se ubica entre la entrada de las raíces nerviosas posteriores y la media. Ok, ahora llegando a este punto vamos a hablar un poco sobre lo que es la sistematización de la sustancia blanca, la cual es la siguiente. La sustancia blanca puede dividirse en cordones anterior, posterior y lateral, como ya lo había dicho anteriormente, por los surcos que posee y que son los surcos medio anterior y medio posterior, colateral anterior, colateral posterior. Por estas colaterales salen las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales. Ok, ahora está el cordón anterior, la cual está situada entre el asta o cuerno ventral y la raíz anterior y el surco medio anterior. Por este cordón asciende el tracto espinotalámico anterior y descienden los tractos córtico-espinal anterior, vestíbulo espinal, tracto espinal y retículo espinales. El cordón posterior se encuentra a ambos lados del surco medio posterior y lateralmente a estos cordones están los cuernos dorsales y las raíces dorsales de los nervios espinales. En este cordón encontramos estos tractos ascendentes, los cuales son fascículos grácil y cuneiforme, y descienden tractos pequeños. El cordón lateral, situado entre las dos raíces ventral y dorsal de los cuernos anterior y posterior, entre los surcos colaterales anterior u posterior de cada lado. Posee los siguientes tractos ascendentes: espino cerebeloso superior, espino cerebeloso anterior, espino talámico lateral, espino tecal, posterolateral, espino reticular, espino olivar, y los siguientes tractos descendentes: córtico espinal lateral o piramidal cruzado, rubro espinal, retículo espinal lateral, olivo espinal y fibras autónomas descendentes. Vías descendentes o sensitivas deben distinguirse de la sensibilidad estrecoceptiva o cutánea, aquella de la sensibilidad propioceptiva o profunda y las de la sensibilidad introceptiva o visceral. Vías de la sensibilidad ecteroceptiva o cutánea. Se trata de una sensibilidad consciente, cuyo punto de partida se encuentra en los corpúsculos sensoriales de la piel, de cada uno de los cuales posee una especialización precisa, y según esta especialización tenemos las siguientes sensibilidades: ecteroceptiva, sensibilidad termogélsica, táctil, protopática y táctil epicrítica. Ahora hablaremos sobre la sensibilidad termogélsica. El axón de la primera neurona que se encuentra en el ganglio raquídeo llega a la cabeza del cuerno posterior, o sea, el área 1 del asta dorsal, donde se pone en contacto con la segunda neurona. El axón de esta atraviesa la línea mediana por la comisura gris, pasando por detrás del cordón ependimario y llega al cordón lateral, por donde va a ascender hasta el tálamo, para llegar a la tercera neurona que se encuentra en el núcleo ventoposterolateral. Los axones de esta tercera neurona pasan a través del brazo posterior, de la cápsula interna y la corona radiada. Ahora, para alcanzar la cuarta neurona en el área somatoestésica, en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral.
La sensibilidad termogésica llega por el haz espinotalámico lateral. Ahora, la sensibilidad táctica protopática asciende por el haz espinotalámico anterior. La primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo y su axón penetra la sustancia gris en el cuerno dorsal, específicamente en el área 1, y tiene un trayecto muy similar al haz espinotalámico lateral. Y una diferencia es que el axón de su segunda neurona, al pasar al lado opuesto, pasa por delante del conducto ependimario, luego asciende por el cordón anterior hasta llegar a la tercera neurona que se encuentra en el tálamo, en el núcleo ventroposterolateral, y desde aquí los axones pasan de la corteza cerebral a la circunvolución postcentral a través de la cápsula interna y la corona radiada. Ahora hablaremos sobre la sensibilidad táctil epicrítica. Asciende hacia los centros posteriores junto con los haces de la sensibilidad profunda consciente. Siguiendo la siguiente vía, la primera neurona se encuentra en el ganglio raquídeo. Su axón llega hasta los núcleos vulvares del Gould y de Burdach. Ahora, esta asciende al tálamo con el lemnisco medial y ahí se encuentra a la tercera neurona, cuyo axón a su vez sale del núcleo vertebral ventral posterior y llega hasta la corteza sensorial. Ok, ahora vamos a hablar sobre las vías de la sensibilidad propioceptiva o profunda. Es la de las articulaciones y de los músculos. Juega una acción muy importante en las actividades musculares, ayudando al sentido de actitud. Es una sensibilidad consciente e inconsciente a la vez. La sensibilidad será consciente siempre que llegue hasta la corteza sensitiva e inconsciente cuando no llegue a la corteza. A la sensibilidad inconsciente le podemos clasificar en sensaciones de presión o varestesia, de vibración o palestesia, y de actitud o posición que ocupa un miembro en el espacio o batiestesia. Vías de la sensibilidad interoceptiva. Transmiten la sensibilidad visceral. Sus vías son mal conocidas, al parecer siguen la sustancia gris de la médula. Vías descendentes o motoras. Se distinguen las vías motoras voluntarias provenientes del giro precentral o circunvolución frontal ascendente del córtex del cerebro, y las vías motoras involuntarias originadas en diferentes centros nerviosos profundos en relación al córtex cerebral. Ahora, las vías piramidales. La motricidad voluntaria. Los haces que llevan esta información se originan en las grandes células del giro precentral o circunvolución frontal o ascendente. Sus axones se agrupan y forman haces que se cruzan a nivel vulvar y se llaman haz piramidal cruzado. Otros haces se cruzan recién a nivel medular y es el haz piramidal directo y las fibras que no se cruzan nunca, que constituyen un 1 a 2%. Haz corticoespinal lateral. Desciende por la parte medial del cordón lateral en contacto con el cuerno posterior espeso. Forma los 4/5 u 85% del total de fibras del haz piramidal. Cruza la línea mediana constituyendo la desocusación de las pirámides y luego desciende por el cordón lateral de la médula espinal a la altura de cada mielómero. Penetran los axones de la cabeza del cuerno anterior del mismo lado, que se articulan con el cuerpo celular de una segunda neurona. El axón Z neurona deja entonces la médula por la raíz anterior para alcanzar el músculo estriado correspondiente. Vías extrapiramidales. Motricidad involuntaria. No obedecen a la voluntad, pero transportan influjos que provienen de determinado número de centros situados a lo largo del neuroeje. Estos centros reciben influjos sensitivos diversos a partir de los cuales envían influjos motores correctos que animan a la actividad motriz automática.
Se distinguen en los siguientes. Tracto rubroespinal. Proviene del núcleo rojo, está situado en el cordón lateral, delante del haz corticoespinal lateral. Tracto olivoespinal. Las neuronas de origen están en los núcleos olivares inferiores. Sus axones terminan en el cuerno ventral homolateral. Está situado en el cuerno anterior. Tracto reticuloespinal. Constituido por neuronas cuyo cuerpo asientan en la formación reticular del tronco cerebral. Sus axones descienden en el cordón ventral homolaterales. El terminan en el cuerno ventral del mismo lado. Otras fibras descienden en el cordón lateral de la médula, por fuera de la cabeza del cuerno anterior. Tracto tectoespinal. Las neuronas de origen están en los colículos superiores. Sus axones descienden por detrás del lemnisco medial. Unos haces se sitúan en el cordón ventral y otros en el cordón lateral. Tracto vestibuloespinal. Las fibras motoras de esta haz se originan en el núcleo vestibular y participan del control del equilibrio. Se divide en dos conjuntos de fibra, uno cruzado, más voluminoso, y el otro directo, delgado. Sus axones recorren el cordón ventral cerca del surco anterior. Las fibras cruzadas terminan en el cuerno anterior homolateral y las fibras directas en el lado contralateral. En cada milómero, los axones de estos tractos están en relación con una célula motora del cuerno ventral, al igual que las vías de la motricidad voluntaria. Fibras autónomas descendientes. Las fibras se originan en neuronas de los centros superiores y cruzan la línea media del tronco encefálico, descienden en el cordón blanco lateral de la médula espinal y que terminan haciendo sinapsis con las células motoras en las astas grises laterales de los niveles torácico y lumbar superior. Eferencia simpática. Mediosacro, eferencia parasimpática de la médula espinal. Ok, llegando a este punto ahora hablaremos sobre la meninge. Existen tres capas de membranas conocidas como meninges que protegen el cerebro y la médula espinal. La capa interna delicada es la pia madre, la capa del medio es la aracnoidea, una estructura como una tela de araña llena de un líquido que amortigua el cerebro. La fuerte capa externa es denominada la dura madre, la cual vamos a desarrollar ahora. La dura madre es una membrana fibrosa, fuerte y densa que encierra la médula espinal y la cola de caballo. Se continúa por arriba a través del agujero occipital con la capa meningea de la dura madre que cubre el encéfalo. Por abajo termina el filum terminal a nivel del margen inferior de la segunda vértebra sacra. La vaina dural se ubica laxamente en el conducto dural y está separada de la pared del conducto por el espacio extradural. Este contiene tejido areolar laxo y plexo venoso vertebral interno. La dura madre se extiende a lo largo de cada raíz nerviosa y se continúa con el tejido conectivo que rodea cada nervio espinal, epineuro. La superficie interna de la dura madre está en contacto con la aracnoidea. Con la aracnoidea. Ahora hablaremos sobre la aracnoidea. Es una delicada membrana impermeable que cubre la médula espinal y se ubica entre la pia madre por dentro y la dura madre por fuera. Está separada de la pia madre por un espacio amplio, el espacio subcranoideo, el cual está lleno de líquido cefalorraquídeo. El espacio subcranoideo está cruzado por algunas bandas finas de tejido conectivo. La aracnoidea se continúa por arriba a través del agujero occipital, con la aracnoidea que cubre el encéfalo. Por abajo termina el filum terminal a nivel del margen inferior de la segunda vértebra sacra. La aracnoidea continúa a lo largo de las raíces de los nervios espinales y forma pequeñas extensiones laterales del espacio subcranoideo. Importancia funcional de las meninges. La meninge del encéfalo y la médula espinal forman tres coberturas membranosas concéntricas.
La más externa, la duramadre, en virtud de su dureza, sirve para proteger el tejido nervioso subyacente. La duramadre protege los nervios craneanos al formar una vaina que cubre cada nervio craneano durante una corta distancia a su paso por los agujeros del cráneo. La duramadre también le proporciona a cada raíz nerviosa espinal una vaina protectora. Ok, ahora en el cráneo, la hoz del cerebro, que es una lámina vertical de duramadre entre los hemisferios cerebrales y la tienda del cerebro, del cerebelo, la cual es una lámina horizontal que se proyecta hacia adelante entre el cerebro y el cerebelo. Sirven para limitar los movimientos excesivos del encéfalo dentro del cráneo. Ahora, la aracnoidea es una membrana impermeable, mucho más delgada y cubre laxamente el encéfalo. El intervalo entre la aracnoidea y la pía madre es el espacio subcranoideo. Está lleno con líquido cefalorraquídeo. Este le brinda flotabilidad al encéfalo y protege al tejido nervioso de las fuerzas mecánicas aplicadas en el cráneo. La pía madre es una membrana vascular que reviste estrechamente el encéfalo y la médula espinal y lo sostiene. Ok, ahora hablando un poquito más a profundidad, a detalle sobre estos elementos que sostienen la médula espinal, tenemos lo siguiente. La médula espinal está fijada al bulbo raquídeo por arriba con su continuidad con el bulbo. En su parte media por medio de prolongaciones conjuntivas para adherirse a la duramadre. Aletas en las raíces de los nervios espinales como dependencia de la pía madre espinal, constituyendo ambos tipos de prolongaciones en los ligamentos dentados. En el extremo inferior por una prolongación de la duramadre espinal, que envuelven al filum terminal, fijándose hasta la base del coxis. Muchas gracias. Ok, ahora hablando un poquito más a profundidad, a detalle, sobre estos elementos que sostienen la médula espinal, tenemos lo siguiente. La médula espinal está fijada al bulbo raquídeo por arriba con su continuidad con el bulbo. En su parte media por medio de prolongaciones conjuntivas para adherirse a la duramadre. Aletas en las raíces de los nervios espinales como dependencia de la pía madre espinal, constituyendo ambos tipos de prolongaciones en los ligamentos dentados. En el extremo inferior por una prolongación de la duramadre espinal, que envuelven al filum terminal, fijándose hasta la base del coxis. Muchas gracias. Mi nombre es Ixibel Álvarez y yo les voy a hablar sobre el encéfalo. El encéfalo se sitúa en la cavidad craneana y se continúa con la médula espinal a través del agujero occipital. Está rodeado por 3 meninges y estas se continúan con las meninges correspondientes de la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo rodea el encéfalo en el área subaracnoideo. De manera convencional, el encéfalo se divide en 3 partes principales. Estas son en orden ascendente desde la médula espinal: el romboencéfalo o encéfalo posterior, el mesencéfalo o encéfalo medio y el prosencéfalo o encéfalo anterior. El romboencéfalo puede subdividirse en el diencéfalo, que quiere decir entre el encéfalo. Es la parte central del prosencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico es un término colectivo para el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Es la parte del encéfalo que queda luego de extirpar los hemisferios cerebrales y el cerebelo. El romboencéfalo se encuentra localizado en la parte inmediatamente superior de la médula espinal y está formado por 3 estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. El bulbo raquídeo o médula oblonga tiene una forma cónica y conecta la protuberancia por arriba con la médula espinal por debajo. Contiene muchas colecciones de neuronas denominadas núcleos y sirve como conducto para las fibras nerviosas ascendentes y descendentes. El bulbo mide aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1,7 centímetros de ancho y 1,7 de espesor. Pesa aproximadamente 7 gramos. Su color es blanco opalina, con formación exterior. En la cara anterior del bulbo existe una profunda hendidura denominada fisura mediana anterior, que es la continuación de la estructura del mismo nombre presente en la médula espinal.
A cada lado de ella, las pirámides forman abultadas columnas de sustancia blanca que contienen paquetes de fibras motoras descendentes que formarán los tractos córtico-espinales en la médula espinal. Unos 2,7 centímetros por debajo del puente, en las profundidades de la fisura mediana anterior, es posible observar la adecuación de las pirámides. En este lugar, donde la mayoría de las fibras córtico-espinales, el 90%, cruzan el lado opuesto para constituir el tracto córtico-espinal lateral en el cordón lateral de la médula espinal. Una proporción menor de fibras piramidales, el 10%, desciende lateralmente para formar el tracto córtico-espinal anterior en el cordón anterior de la médula espinal. Lateralmente a cada pirámide se observa una zona oval denominada oliva, la cual señala la posición del núcleo olivar inferior. En una región posterior a las olivas están los pedúnculos cerebelosos inferiores, que son cuerpos restiformes, formando el piso del receso lateral del cuarto ventrículo. En el surco longitudinal que queda entre la pirámide y la oliva emergen las raíces del nervio hipogloso, puesto que este par craneal está formado por las raíces motoras de los nervios de segmentos occipitales embrionarios. Sus raíces se continúan en serie con las raíces anteriores de los nervios espinales de segmentos cervicales. Los nervios glosofaríngeo, vago y raíz craneal del accesorio emergen por la superficie anterolateral del bulbo entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. En la superior posterior de la mitad inferior del bulbo raquídeo, el surco mediano posterior se continúa con la estructura homónima de la superficie posterior de la médula espinal. A cada lado de este surco existen dos prominencias que indican la posición del núcleo gracilis. Lateral a cada tubérculo gracilis se encuentra el surco intermedio, lateral posterior, y lateral a él está el tubérculo scaneatus, una prominencia menos evidente que determina la posición del núcleo cuneatus subyacente. A nivel de estos tubérculos, el bulbo raquídeo se abre en su región dorsal y constituye los límites laterales del cuarto ventrículo. La mitad superior de la superficie posterior del bulbo raquídeo constituye el piso del cuarto ventrículo. Vasos y nervios. Contiene los núcleos de los 4 pares craneales más inferiores, el cuarto par, quinto par, sexto par y séptimo par. Venas del bulbo raquídeo. Vena bulbar anteromedial, vena bulbar anterolateral, venas bulbares transversales, venas bulbales dorsales y vena bulbar osteromedial. Protuberancia. Se ubica en la superficie anterior del cerebelo, por debajo del mesencéfalo y por arriba del bulbo raquídeo. El término protuberancia o puente deriva del gran número de fibras transversales sobre su cara anterior que conectan los dos hemisferios cerebelosos. También contienen muchos núcleos y fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo. La superficie anterior es convexa de lado a lado y muestra muchas fibras transversales que convergen a cada lado para formar el pedúnculo cerebeloso medio. Existe un surco poco profundo en la línea medial, el surco basilar, que aloja a la arteria basilar sobre la sustancia anterolateral de la protuberancia. El nervio trigémino sale a cada lado. Cada nervio consiste en una porción medial más pequeña, la raíz motora, y una porción lateral más grande, la raíz sensitiva, del surco ubicado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Sale de adentro hacia afuera los nervios abducen, facial y vestíbulo coclear. La superficie posterior de la protuberancia está oculta de la vista por el cerebelo. Forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo y tiene una forma triangular. La superficie posterior está limitada hacia afuera por los pedúnculos cerebelosos superiores y está dividida en mitades simétricas por un surco mediano. Por afuera de este surco se encuentra una elevación elongada, la eminencia medial, que está limitada lateralmente por un surco, el surco limitante. El extremo es expandido para formar el colículo facial, que es producido por la raíz del nervio facial
que se enrolla alrededor del núcleo del nervio abducens. El piso de la parte superior del surco limitante es de color gris azulado y se denomina sustancia ferruginosa. Debe su color a un grupo de células nerviosas profundamente pigmentada. Por fuera del surco limitante se encuentra el área vestibular. Los núcleos vestibulares subyacentes. El mesencéfalo. El encéfalo medio mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y conecta el prosencéfalo con el rombencéfalo. La cavidad estrecha del mesencéfalo es el acueducto cerebral, que está lleno de líquido cefalorraquídeo, que conecta el tercero y el cuarto ventrículo. El mesencéfalo contiene muchos núcleos y haces de fibras nerviosas ascendentes y descendentes. Pedúnculos cerebrales. Son dos masas o cordones nerviosos blancos de forma cilíndrica, separados entre sí por una fosa interpeduncular o espacio perforado posterior. Se encuentran en la parte superior del tronco encefálico sobre la protuberancia anular y desaparecen en los hemisferios izquierdos y derecho. Su función principal es unir y de esta manera comunicar el mesencéfalo con el cerebro, interviniendo así en el control y reflejo de los movimientos oculares y en la coordinación de estos movimientos con la cabeza y el cuello. El diencéfalo está casi oculto de la superficie del encéfalo. Consiste en un tálamo dorsal y un hipotálamo ventral. El tálamo es una gran masa de sustancia gris con forma de huevo que se ubica a cada lado del tercer ventrículo. El externo anterior del tálamo forma el límite posterior del agujero interventricular, el orificio entre el tercer ventrículo y los orificios laterales. El hipotálamo forma la parte inferior de la pared lateral y el piso del tercer ventrículo. Mi nombre es Amanda Heiseles y les voy a hablar sobre el cerebelo. El cerebelo es una región cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y motoras. Es una parte muy importante del sistema central y controla en forma inconsciente la concentración suave de los músculos voluntarios. Hablando sobre la función del cerebelo, el cerebelo recibe información aferente relacionada con el movimiento voluntario desde la corteza cerebral y desde los músculos, los tendones y las articulaciones. También recibe información relacionada con el equilibrio desde el nervio vestibular y posiblemente relacionada con la vista a través del tracto tectocerebeloso. Los fisiólogos han postulado que el cerebelo actúa como un coordinador de los movimientos precisos al comparar continuamente la eferencia del área motora de la corteza cerebral. También se cree que el cerebelo puede enviar información hacia la corteza motora cerebral para los músculos agonistas y estimular los músculos antagonistas. Hablando sobre la conformación interior, se divide en 3 capas. Tenemos la capa molecular, que contiene 2 tipos de neuronas, la célula externa y la célula encesta interna. Estas neuronas se encuentran diseminadas entre la arborización dendríticas. También hablamos sobre la capa periforme. Son neuronas de Golgi tipo 1 grandes. Tienen forma de frasco y están dispuestas en una sola capa. Es un plano transversal a la folia. Se observa las dendritas de estas células que se dirigen a la capa molecular. También la capa granulosa. Esta capa está llena de células pequeñas con núcleos que se tiñen densamente y tienen escaso citoplasma. Cada célula de esas tienen origen a 4 o 5 dendritas que tienen terminaciones como garras y hacen contacto sinóptico con aferencia de fibras musgosas. La formación exterior está formado por 2 hemisferios separados por un vermis que tiene forma de cono superior e inferior, en el cual se diferencian 3 caras. La cara superior tiene la forma de un tejido con 2 vertientes laterales y están en contacto con la tienda del cerebelo en la parte central. Tenemos la cara inferior. Está directamente apoyada sobre la dura madre que recubre las fosas cerebelosas, donde muestra un amplio surco en la línea media, denominado vallecuela o cisura media, que alberga
la hoz del cerebelo. Tenemos la cara anterior. Está íntimamente relacionada con la cara posterior del tronco del encéfalo. Y para poder verlas es necesario seccionar los 3 pares de pedúnculos que la unen a ella, también llamados pedúnculos cerebelosos. Forman al cerebelo las venas, que la diferenciamos en 6 tipos. La vena superior del cerebelo. Recogen la sangre de la porción lateral de la cara superior y de los hemisferios cerebelosos y normalmente desembocan en el seno transverso. Tenemos la vena superior del vermis. Recoge la sangre del vermis superior y desemboca en el seno recto a través de la vena cerebral interna. Vena precentral del cerebelo. Recogen la sangre de la língula y del lobulillo central y desemboca en la vena cerebral magna, las venas inferiores del cerebelo. Ellas recogen la sangre de la porción lateral de la cara inferior de los hemisferios cerebelosos y desembocan en los senos transverso, occipital y petroso superior. También tenemos la vena inferior del vermis. Ella recoge la sangre del vermis inferior y desemboca directamente en el seno recto. Tenemos la vena petrosas, que recogen la sangre de la región del flóculo y desembocan en el seno petroso inferior o en el superior. Hablando sobre las arterias que definen al cerebelo, tenemos 3 tipos. La arteria cerebelosa superior. Se origina de la arteria basilar justo por debajo del lugar donde ésta se divide, en sus 2 ramas terminales. Tenemos la arteria cerebelosa antero-inferior. Se origina de la arteria basilar justo por encima del lugar donde ésta se forma, por la unión de las 2 arterias vertebrales. Se dirige lateralmente y hacia atrás, contorneando la cara lateral del puente, justo por debajo del origen aparente del nervio trigémino. Tenemos la arteria cerebelosa postero-inferior. Se origina de las arterias vertebrales, justo por debajo del lugar donde éstas se unen, para formar la arteria basilar. Continuando con la segmentación del cerebelo, está formada por 3 lóbulos. El lóbulo anterior se sitúa por delante de la fisura prima y abarca parte de la cara anterior y parte de la cara superior. Tenemos el lóbulo posterior. Se sitúa entre la fisura primaria y posterolateral y abarca parte de la cara superior y parte de la cara inferior. También tenemos el lóbulo flóculo nodular. Está por delante de la fisura posterolateral y, como su propio nombre lo dice, está formado por el nódulo X, que corresponde al vermis, y los flóculos HX, que corresponde a los hemisferios. Hablando sobre la filogenia del cerebelo, está formado por el arquicerebelo. Es la porción más antigua y corresponde con el lóbulo flóculo nodular durante el desarrollo filogenético, al mismo tiempo que el aparato vestibular del oído interno. Tenemos el paracerebelo. Es más moderno que el arquicerebelo y está integrado por la pirámide de la úvula, el lobulillo central con alas, el culmen y el lobulillo cuadricular. Tenemos el neurocerebelo. Es la parte más moderna y está formado por la totalidad del lóbulo posterior, a excepción de la pirámide y la úvula. Hablando sobre las conexiones del cerebelo, el cerebelo llegan aferencias de todas las vías motoras y todas las sensitivas, incluyendo la olfatoria, y de él parten eferencias para controlar todas las vías motoras descendientes. A continuación, las principales conexiones que establecen al cerebelo. Tenemos la aferencia del vestíbulo cerebelo. Mayoritariamente provienen del sistema vestibular mediante 2 tractos. Tenemos el tracto vestíbulo cerebeloso. Está formado por los axones de las neuronas localizadas en el ganglio vestibular. Tenemos el tracto vestíbulo cerebeloso. Está indirecto y está formado por los axones de las neuronas asentadas en los núcleos vestibulares superior y medial, que van a terminar en los flóculos y en menor medida en la banda vermiana. Sobre las eferencias del vestíbulo cerebelo, también tenemos los principales tractos de fibras que parten del vestíbulo cerebelo son: el tractus cerebeloso vestibular. Está formado por fibras directas y cruzadas que se originan en los flóculos y que salen del cerebelo por el pedúnculo inferior para alcanzar los núcleos vestibulares medial y lateral.
Tenemos el tracto flóculo-motor. Se origina en los flóculos. Se descusa en pleno cerebelo, sale por el pedúnculo superior y pasa por el tronco del encéfalo hasta llegar al núcleo. Tracto unizado de Russell. Se origina en los flóculos y se cruza y se dirige cranealmente hacia el pedúnculo cerebeloso superior. Tenemos la aferencia del espino cerebelo. Las aferencias del espino cerebelo proceden de 3 zonas del neuroeje: la médula espinal, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tenemos el tracto espino-cerebeloso anterior. Se origina en la médula en neuronas que se forman por axones de neurona cuyo zona se localiza en las columnas torácicas, la zona lateral de la base del asta posterior. El tracto cúneo-cerebeloso está formado por los axones de las neuronas que asienten en el núcleo cueniforme en fibras arqueadas externas posteriores. Tenemos el tracto olivo-cerebeloso. Es la conexión más importante que se establece entre el bulbo raquídeo y el cerebelo. Tenemos el tracto retículo-cerebeloso. Está formado por axones de neuronas localizadas en la formación reticular, bulbar y póntica. Tenemos el tracto tecto-cerebeloso. Está formado por los axones de las neuronas de los tubérculos cuadrigéminos superiores o inferiores. El tracto trigémino cerebeloso está formado por axones de neuronas del núcleo mesencefálico del nervio trigémino que entran al cerebelo a través del pedúnculo superior. Las pónticas se originan en las áreas somatosensitivas primarias y secundarias y en áreas visuales. En las fibras occipitopónticas se originan en áreas secundarias relacionadas con el procedimiento de estímulos visuales del movimiento. Y en las fibras temporopónticas pasan por la porción sublenticular de la cápsula interna y a nivel del mesencéfalo se colocan lateralmente al tracto corticoespinal. Cerebro-cerebelo. Dentro de ellas tenemos las fibras frontopónticas. Se originan en la corteza motora y premotora y pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. El puesto tectal se descusa parcialmente antes de salir por el pedúnculo cerebeloso superior y ascende por el tronco del encéfalo. Tenemos el tracto interpuesto rúbrico. Es la eferencia más importante del espino-cerebelo y principal vía del descargar el núcleo interpuesto. Procedente de los sistemas monoaminérgicos, tenemos el tracto caeruleo-cerebeloso, desde el grupo A6 que coincide con el locus caeruleus hacia el cerebelo. Tenemos el tracto serotoninérgico cerebeloso, que se origina en los grupos B5 y B6. Llamada nervios son 2 tipos. Las fibras trepadoras, provenientes exclusivamente de la oliva bulbar contralateral, y son paralelas a los axones de la célula de Purkinje. El TEN de células de Purkinje, fibras trepadoras, se disponen en hileras longitudinales dispuestas en ángulos recto al eje de las folias. Se constituyen así bandas sagitales paralelas de 0,2 a 2 milímetros de ancho por 10 milímetros de largo. A su vez, cada banda está dividida en microzonas de 200 micras o menos de ancho, la cual está constituida por un número de células de Purkinje aproximada a 1000 células, más las fibras trepadoras, más las células blancas de los núcleos cerebelosos profundos, más las neuronas de la oliva inferior que originan las fibras trepadoras. Procede de los núcleos del puente, estación de revelo de las fibras córtico-ponto-cerebelosas, llegando desde diferentes áreas corticales cognitivo-asociativas como corteza prefrontal, dorsolateral y giro parietal inferior, áreas motoras como corteza motora primaria y área motora suplementaria y corteza premotora sensitiva como S1 y giro parietal superior auditiva, y visuales como la corteza visual primaria.